Hola, buenas. Hoy vengo a hablarte de una de las formas más sencillas de identificar si lo que te ocurre es o no es ansiedad. Sé que esto es algo muy complicado y a veces nos liamos un montón porque la ansiedad tiene síntomas emocionales, tiene síntomas relacionados con nuestro comportamiento y además tiene síntomas fisiológicos. ¿Sí? Vale, pues además de esto vengo a explicarte cuál es la relación que hay entre mente y cuerpo para que puedas entender esos síntomas físicos que se dan en la ansiedad. En primer lugar, ¿vale? Vamos a tener que explicar unas cuantas cosillas. La primera cosa es cómo respondemos las personas. Y esta respuesta se da siempre, ya puede ser ante una situación externa o ante algo que me ocurre a mí internamente. Una situación externa, por ejemplo, podría ser la posible pérdida laboral. Y una situación interna, por ejemplo, podría ser las preocupaciones en torno a esa pérdida laboral. ¿Vale? Entonces, ya sea algo interno o algo externo, las personas, es decir, tú, igual que el resto de personas, respondemos a tres niveles. A nivel emocional, es decir, tenemos una emoción que es una respuesta automática. A nivel de pensamiento, es decir, tenemos pensamientos relacionados tanto con lo que sentimos, ¿vale?, como que esos pensamientos provocan que sintamos una determinada cosa. Y además respondemos a nivel de comportamiento. La emoción y el pensamiento van a influir en cómo tú te vas a comportar, pero el cómo tú te vas a comportar también va a influir en lo que vas a pensar y en lo que vas a sentir. Explicado esto, ahora vamos a explicar la diferencia que hay entre estrés y ansiedad, y de una forma muy sencilla y muy facililla, ¿vale? La ansiedad es una emoción, como te he comentado, es decir, es una respuesta automática de nuestro cuerpo, como puede ser el respirar, como puede ser el hambre o como puede ser la sed. ¿Sí? Entonces, sin embargo, el estrés es algo mucho más complejo. El estrés es cuando mi mente interpreta que todo eso que me están pidiendo o que todo eso que yo misma o yo mismo me estoy pidiendo, mi cuerpo y mi mente no tienen recursos suficientes. Y debajo está la ansiedad. Pero la ansiedad es una parte de ese proceso del estrés que es más complejo. Esta es la segunda cosa que tienes que saber para aprender a identificarlo, ¿vale? Y la tercera cosa que tienes que saber es que todas las emociones tienen un componente que es la respuesta fisiológica. Es decir, cuando yo siento ansiedad o cuando yo siento enfado o cuando yo siento tristeza, siempre va a haber una respuesta en mi cuerpo. En el caso de la ansiedad, esa respuesta viene determinada por el sistema simpático, que como ya veremos, aunque le llamemos simpático, para nosotros no es nada agradable, porque no es nada simpático por los síntomas que produce al activarse, ¿sí? Y por último tenemos que saber que tenemos un sistema nervioso y que ese sistema nervioso está el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Yo, para poderte explicar esto, siempre digo que te imagines como si esto fuese una centralita, que es el sistema nervioso central, y el resto, el sistema nervioso periférico, los cables que hacen, ¿no?, que podamos comunicarnos de una casa a otra telefónicamente. Vale, pues este sería el ejemplo de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿vale? Dentro de nuestro cerebro tenemos una pequeña alarma, sí, una alarma como la que tienes en tu hogar. Y esa alarma se llama amígdala, que se activa cuando surge la ansiedad. Estaría por ahí dentro del cerebro, ¿vale? Tiene el tamaño más o menos de una almendra. Aparte de esa amígdala tenemos otra parte del cerebro que es el hipocampo. Y el hipocampo de lo que se encarga es de almacenar toda esa información que ha sido importante para nosotros a lo largo de nuestra vida. ¿Para qué? Para cuando volvamos a afrontar una nueva situación, se dé la respuesta que sea, ¿vale?, mi hipocampo pueda buscar en mis experiencias y decir, vale, mira, esto lo resolviste de esta forma. O sea, que es adaptativo. Y sí, también nuestro cuerpo tiene memoria, por eso es tan importante. Vale, pues dentro del sistema nervioso periférico tenemos dos sistemas. No te voy a meter más nombres porque dentro hay varias cosas. Pero bueno, lo más importante que tienes que saber es que dentro del sistema periférico está el sistema nervioso autónomo. Y dentro del autónomo está el simpático, que es el que te he dicho que en realidad no nos parece nada simpático, y el parasimpático. El simpático es el que se encarga de todos esos síntomas desagradables cuando sentimos ansiedad, como por ejemplo pueden ser los dolores musculares, la falta de aire, las palpitaciones, las preocupaciones, etc. Y el parasimpático es el que se encarga de parar al simpático. Tienes que tener en cuenta que si el sistema nervioso autónomo se llama autónomo es por algo, y es porque es el que se encarga de dar respuestas automáticas. Por lo tanto, si te pides
que no quieres sentir ansiedad o no te quieres sentir de esa forma, es como el pedirte que no quieres respirar. Esa respuesta va a ser automática igualmente, porque este es el responsable de emitirla, ¿sí? Entonces tenemos el simpático y el parasimpático, que es el que para a mi amigo el simpático. Y entonces, por eso, aunque tú no quieras, los síntomas de ansiedad van a parar. Sí o sí, y esto es muy tranquilizador, siempre van a parar, porque es algo automático de nuestro cuerpo, es algo que ocurre aunque yo no tenga ningún control. Voy a sentir todos esos síntomas, pero además esos síntomas van a parar cuando se ponga en marcha a trabajar el sistema parasimpático y nos vamos a relajar. También si has sentido ansiedad y la has identificado alguna vez, habrás notado cómo después de tener todos esos síntomas tan desagradables, estás hipercansado o hipercansada. Esta es la relación que hay entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Mira, te voy a dejar dos fotos. Una es de nuestra amígdala, es decir, de la alarma que tú, que yo y que todos tenemos en el cerebro. Y la otra es del sistema nervioso, de cómo se conecta nuestra mente con nuestro cuerpo. Así que a partir de ahora, esto de dividir la salud en salud mental y salud física se acabó. La salud mental y la salud física son igual de importantes y ambas están relacionadas. Si una está afectada, la otra también. Si una mejora, la otra mejora, por supuesto. ¿Vale? Ahora sí, vamos con los síntomas principales de la ansiedad, los síntomas físicos, que suele ser una de las cosas que mejor reconocemos. En primer lugar tenemos los dolores musculares. ¿Por qué se dan los dolores musculares? Seguro que si has tenido una etapa de estrés con su ansiedad consecuente, habrás sentido cómo muchas veces se recarga esta zona de aquí, la zona de las cervicales, o incluso habrás sentido cómo salen un montón de contracturas en la espalda. Esto es normal, porque cuando nuestro sistema, el simpático, el que se activa y produce todos esos síntomas que no nos gustan nada de nada, ¿vale? Una de las cosas que hace es tensar los músculos. Si yo tengo un periodo de estrés que es prolongado, es normal que al tener muy tensos los músculos durante mucho tiempo me salgan contracturas y me duelen las cervicales, ¿sí? Si me duelen las cervicales o si yo tengo mucha tensión en el cuello, y esto seguro que también lo habrás notado, ¿qué me va a doler? La cabeza. Y si esto se extiende durante mucho tiempo, también puede haber crisis de migrañas. No sé si serás una persona o no que ha sufrido crisis de migrañas, pero las crisis de migrañas son grandes dolores de cabeza que muchas veces la única forma de poder parar esa crisis es meterme en la habitación, apagar todas las luces y que no haya ningún ruido. Yo he tenido personas que han llegado a estos niveles, ¿vale? Y es normal que se den esas crisis y esos dolores de cabeza, por lo que te digo. Eso sería el segundo grupo de síntomas. Hay más síntomas. Uno de los que más identificamos las personas es la falta de aire. Es decir, notamos que por mucho que respiramos, el aire no nos llega a los pulmones. La hiperventilación, ¿vale? Que es lo que llamamos hiperventilar. Y esto está muy relacionado con los ataques de pánico. Ahora vamos a ver la diferencia. Otro síntoma también muy importante es las palpitaciones en el corazón. La ansiedad nos prepara para luchar o huir. Es nuestro sistema de protección, nuestro sistema de alarma. Entonces es normal que el corazón se acelere para permitirme hacer esa lucha o esa huida ante ese peligro del que me está avisando la ansiedad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los síntomas de la respiración y los síntomas del corazón muchas veces lo que hacen es disparar, ¿vale? Que los síntomas restantes de la ansiedad o incluso esos propios síntomas sean más intensos. A veces el ataque de pánico se da por el simple hecho de que estamos de repente en el sofá y estamos identificando que nos empieza a palpitar el corazón y comenzamos a sentir todos esos síntomas, el mareo, la sensación de embotamiento, la falta de aire y parece literalmente que nos va a dar un infarto, que nos vamos a morir. Aquí vuelvo a decirte que es muy tranquilizador el saber que por mucho que esos síntomas sean desagradables y sean muy intensos, tienes un sistema preparado para bajarte. Es decir, preparado para bajar todos esos síntomas, que es el que para al simpático, el sistema parasimpático. Así que tenlo en cuenta y la próxima vez, si te vuelve a ocurrir, todo va a pasar. Es que va a pasar, tarde o temprano todo eso que sientes, por muy desagradable que sea, y te entiendo de verdad, va a pasar. Y hay que tenerlo en cuenta. Bien, esto es lo que ocurre. La diferencia entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad es que la ansiedad puede durar más tiempo y los síntomas son más leves. Y un ataque de pánico se suele dar de forma espontánea y los síntomas suelen ser muchísimo más intensos. Esto sería otra de la sintomatología física que tenemos, pero aún tenemos más.
Uno de los síntomas que no se suele hablar mucho de él, creo que por creencias y el tabú que tiene la sexualidad, es que baja nuestro nivel de excitación y por lo tanto también va a bajar nuestro nivel de deseo. El deseo y la excitación no es lo mismo. La excitación es una respuesta automática, ¿vale?, de nuestro cuerpo. El deseo es la motivación o las ganas de tener sexo. ¿Vale? ¿Por qué baja esa excitación y en consecuencia también el deseo sexual? Bueno, baja porque para que la excitación se dé, que es una respuesta automática de nuestro cuerpo, tenemos que estar relajados y relajadas. Y si yo siento ansiedad, el sistema que está activado es el simpático. Por lo tanto, es difícil relajarme teniendo este sistema activado. Por eso, otro de los síntomas muy frecuentes y que no se suele hablar de él es que no tenemos ganas de tener sexo y que incluso nos cuesta mucho más excitarnos de lo que nos costaba antes, ¿vale? Otra de las cosas comunes son las somatizaciones en la piel. Y esto es normal, ya sabemos la relación que hay entre nuestro cuerpo y nuestra mente, por lo tanto es normal y común que, por ejemplo, tengamos problemas de piel cuando sentimos ansiedad o incluso que nos salga ese grano maravilloso que no se va y no sabemos por qué no se va. Bueno, pues a lo mejor no se va porque hemos estado sometidos o sometidas a una etapa larga de estrés y entonces lo que está ocurriendo es que directamente es un aviso de, escucha, de mi cuerpo que me dice, escucha, tienes que parar, ¿vale? Tienes que parar porque hay algo que te puede hacer daño. O sea, muchas veces asociamos la ansiedad como si fuese algo súper infrecuente, ¿no? Y que a nosotros no nos pasa. Pero tenemos que tener en cuenta que la ansiedad como emoción es una respuesta automática y que se da continuamente en nuestra vida, aunque no sea un problema de ansiedad más grave como puede ser cuando ya llevamos mucho tiempo sintiéndola o como puede ser cuando ya llevamos muchas situaciones y un periodo de estrés prolongado. Pero la ansiedad se da continuamente en nuestra vida, de verdad, y la sientes desde que te levantas hasta que te acuestas, es la que te mantiene vivo y la que te mantiene viva. Entonces, la tratamos como una enemiga, pero es la que nos pone a salvo. Nos avisa en muchas ocasiones de esas cosas que nos pueden hacer daño, ¿vale? En próximos vídeos hablaremos sobre otros síntomas. Existen muchos más síntomas. Yo en este vídeo te he hablado sobre los síntomas físicos porque dada mi experiencia he visto que las personas los suelen identificar bastante bien. Si tienes alguno de estos síntomas, es recomendable que vayas y que te evalúen, ¿vale? Y si quieres seguir aprendiendo y seguir identificando si lo que te ocurre es o no es ansiedad, haré vídeos sobre los síntomas relacionados con el pensamiento y con el comportamiento. Así que suscríbete al canal para seguir aprendiendo conmigo sobre la ansiedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Millones de gracias por haberme escuchado.